Mañana, 18 de julio, se cumplen 31 años del ataque terrorista contra la sede de la AMIA. Todos los años, en general, se hacen distintas acciones, además de los actos en memoria de las 85 víctimas fatales del atentado. Alguna acción, y muchas tienen que ver con lo artístico. Ustedes están escuchando a Agustina Fernández. Los que están siguiéndonos por YouTube están viendo el video, además es muy hermoso lo que hicieron. Es muy linda la voz de Agustina, por cierto. La canción es una canción que se llama Te Siento, escrita por Cris Morena, pero claro, en esta versión donde Agustina le pone el corazón, porque la historia del atentado de la AMIA la atraviesa completamente. Y nos pareció interesante poder invitarla hoy para evocar lo que pasó en aquel momento, pero además porque la historia es conmovedora por donde la mires. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, contame primero, para que lo cuentes vos, la relación que tenés con la AMIA. Bueno, directamente no tengo vínculo con la AMIA, con la comunidad, pero sí con lo que pasó. Mi papá trabajaba enfrente, en Diagonal, tenía un kiosco ahí. Y mi abuelo... Bueno, ¿Tu papá Marcelo Fernández? Mi papá Marcelo Fernández. Él es sobreviviente y mi abuelo es víctima, Alberto Fernández. Yo todavía no había nacido, claramente, tengo 28. Mi papá tenía un kiosco y hacía 5 años más o menos que lo tenía, y mi abuelo lo pasaba a visitar hacía 5 años todas las mañanas. Claro, pues estaban ahí nomás, al lado. Estaban, sí. Cerquita, va. Mi abuelo tenía una panadería a la vuelta. Y mi papá tenía su kiosco enfrente a la AMIA. Mi abuelo iba a veces a cobrarle a los proveedores, que le vendía facturas y pan, y pasaba de paso a darle un beso a mi papá. Bueno, esa mañana literalmente no llegó, porque bueno, en la mitad de cuadra es que él recibe, bueno, un accidente. Tuvo en la espalda, se le clavó un fierro y bueno, perdió mucha sangre. Mi papá le avisan a mi papá. Es una de las víctimas que estaban afuera del edificio. Estaba caminando por enfrente de la AMIA. Claro. Estaba caminando por enfrente de la AMIA, sí, lo iba a saludar. Y bueno, explota la bomba y mi papá, bueno, su kiosco se destrozó bastante. Mi papá no tuvo ni una herida, la verdad que salió ileso. Y le avisaron que estaba su papá, Alberto, ahí agonizando. Y bueno, lo fueron a buscar entre 4, buscaron unas chapas que había ahí y lo llevaron al hospital de clínicas caminando. Y en el hospital de clínicas fallece. Agustina, obviamente que cargar con esta historia no debe haber sido nada fácil. No. Porque claro, el acto terrorista tiene esta explicación clara, ¿no? Yo lo pensaba esta mañana cuando venía para acá, para la radio. Digo, fíjate que uno a veces no entiende esa dimensión. ¿Por qué es un acto terrorista? Porque además está pensado para no solamente dañar en ese momento, sino que la onda expansiva de esa bomba atraviesa una sociedad. Por eso nos parecía interesante escucharte. ¿Cómo llegás a grabar este video? ¿Por qué él se eligió esta canción? Yo había participado hace 2 años que hicimos La Cigarra, un montón de familiares de víctimas y sobrevivientes. Y bueno, conocí a Elio y a Nadia, que son los productores que se encargan de la parte artística de la memoria. Este año hicieron, bueno, como siempre, el mes de la memoria, varias acciones. Algunas están expuestas en el Recoleta, bueno, videos de influencers, artistas, mismo familiares de víctimas que cuentan alguna anécdota de sus familiares perdidos. Y en este caso a mí me llamó Elio porque él se dio cuenta de que yo cantaba y actuaba y eso, y me llamó y me propuso hacer la canción de Floricienta, que es Te Siento, y instantáneamente le dije que sí, porque es una canción que a mí me atravesó, porque yo era fanática. Sos la generación Floricienta. Yo soy la generación Floricienta, incluso desde las de Cris Morena, la que más me impactó, porque tendría entre 8, 9, 11 años, la miraba todas las tardes y esa canción incluso no la tuve ni que estudiar, ni que casi leer, porque ya la tenía recontra sabida.
Y es muy, muy fuerte porque lo que dice representa mucho, bueno, las pérdidas y en este caso también ese beso que no fue, que es el que mi abuelo le iba a dar a mi papá. Así que la verdad que lo hicimos muy fluido, fue muy hermoso, muy emocionante y también muy sanador para mí de alguna manera, muy transformador. Poder aportar desde mi lugar, que es cantar, eso, y llegar a personas con la emoción, que me parece súper importante, poder eso, sentir, llorar, recordar y llegar a generaciones más jóvenes, obviamente, que han visto Cris Morena, entonces con este tema seguramente al toque empatizan y que siga presente la memoria, ¿no? Porque es algo que pasó ya hace 31 años. Me genera curiosidad qué pasó con tu papá y el kiosco. El kiosco, sabes que no me acuerdo bien si él lo cerró o lo volvió a abrir un tiempo. Él debe estar escuchando y diciendo, no, híjalo, ya te conté. Ya me la contó tantas veces la historia, porque pero... es una historia muy traumática. Todo es traumático, ¿no? Pero estabas enfrente, no sabías qué pasaba. Sí. Bueno, él... Yo pasé, bueno, no importa. Vos estabas no importa cerca. No, me interesa también porque, bueno, yo al no haber vivido en ese momento, me imagino que ustedes quizás hasta recuerdan el ruido. Cada uno se acuerda, creo que se acuerda perfectamente qué estaba haciendo en ese momento, porque fue conmocionante. Yo estaba acá en Buenos Aires trabajando, bueno, también. Cada uno tiene, pero claro, la percepción que tenemos cualquiera de los que no estamos involucrados con el hecho, más directamente, como es tu caso, es nimia, no tiene casi ninguna importancia. ¿Cómo siguió la vida de tu papá? Mi papá, bueno, creo que siguió con el kiosco un tiempo más, y después él siguió, se fue a trabajar a Kodak, que se puso a imprimir fotos, sacar fotos, y después, 3 años después, bueno, formó familia con mi mamá, ellos están juntos, hace como... Iba a decir 22 años, pero claramente no, porque yo tengo 28, hace 30 años ahora. Claro. Y bueno, formó familia, tengo 2 hermanos. Mi papá siguió un poco con los comercios. Él ahora tiene una dietética, muy laburante siempre. Y se puso mucho al hombro, yo creo, en ese momento a la familia. Él tiene un hermano que es más joven y a su mamá que, bueno, quedó claramente viuda y, bueno, nunca reconstruyó ella tampoco otro vínculo. Es una herida que, bueno, mi abuela la tiene muy presente, ¿viste? Claro. Es como algo que... Cuando lo hablas es como sus ojos llorosos y como si hubiese pasado ayer. Hace nada. Lo sigue extrañando mucho. Y mi papá, bueno, tuvo una fortaleza de seguir adelante muy grande, la verdad. Y vos me decías que ya estuviste haciendo cosas para ayudar a la memoria, que esto no se olvide. ¿Estuviste siempre implicada o en algún momento, cómo fue tu acercamiento? No, fue hace 2 años. El año pasado no participé porque no estaba acá. Claro, porque ustedes no son de la comunidad. No. No. No, fue así. Lo habían llamado a mi viejo. Hacía un tiempo que ya lo querían contactar para que participe. A él no le gusta mucho la exposición. Entonces, cuando fui a hacer la cigarra... bueno, que fue hermoso el video, yo se los recomiendo. Nosotros pasamos acá el audio también. ¿El de la cigarra? Sí, re lindo. Precioso. Re lindo. Y bueno, mi papá, mi abuela no quieren tanto participar, están presentes. Y a mí, si es por encima haciendo música... Tomaste la bandera, digamos. Tomaste la bandera. Sí. Cuando se puede, cuando uno está fuerte, se puede. El año pasado no hubiese podido porque no tuve un gran año, entonces es tocar una herida, ¿viste? Pero claro. Pero en este caso para mí fue muy transformador, muy sanador. Creo que eso, ¿no? Como que directamente, no es directo, pero hay algo en la historia que queda impregnado en la familia, quizás en el miedo, que después una es criada con ese miedo, porque cuando te arrebatan a alguien así... Es otro de los efectos del terrorismo es ese, además ¿no? Siguen, claro. Y además siguen viviendo acá también, ¿no? El lugar está... Sí, ¿no? De todas maneras nos fuimos a Claromecó a vivir a mis 8 años más o menos, porque yo creo que un poco lo que el miedo constante de que pase algo era tan grande que, bueno, nos fuimos a vivir a un pueblito muy chico al lado del mar. A Claromecopa. Sí. ¿Y cuánto hace que cantás? Y canto desde siempre, pero que empecé a mostrarlo y a hacer mis canciones hace más o menos... En la pandemia empecé. Mira. Me fui a Claromecó a vivir los 6 meses de pandemia, los más como
Más de duros. encierro. Difíciles. Y ahí empecé a agarrar la guitarra, empecé a hacer música, me di cuenta que me gustaba, que me era muy, muy fácil. ¿Y ahora te viniste a Capital otra vez? No. Sí, ya Sí. estoy viviendo. Yo vivo acá hace como 10 años, pero viajo bastante. Me voy bastante a la playa porque me inspira, me hace bien, me relaja. Pues sabés que contabas lo de la emoción. Recordar, yo siempre lo explico porque es alucinante. Ahora yo justo estoy haciendo un trabajo sobre la memoria. Y recordar viene del latín. Re quiere decir otra vez. Y cor o cordis quiere decir corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón. Ah, mira. Porque la memoria tiene mucho que ver con lo emotivo, con lo emocional. Uno no recuerda cosas que no te hayan generado una emoción. Cuando uno te pone a pensar qué cosas te acordás y son las que te atravesaron Es de alguna uno de manera. los puntos que relaciona cerebro-corazón. Sí, Lo que acabas de decir, totalmente. tal cual. Es que totalmente. Hay ahí una conexión directa. Por eso, cuando uno dice recuerdo, bueno, estoy volviendo a pasar por el corazón. Y no necesariamente cosas lindas o cosas feas. En este caso, cosas feas. Muy sí. feas. Ahora, es fundamental el ejercicio de memoria, porque a veces la memoria duele, Sí. ¿no? Sí, queda alojado en el cuerpo, si no es expresado, por lo menos Claro, yo pienso claro. mucho eso, yo estoy muy en contacto con mis emociones y me interesa que el mundo esté en contacto con esas emociones y atravesar lo que sea, ¿no? Tristeza, dolor, recuerdo, nostalgia o felicidad también, ¿por qué no? Pero en estos casos también imagino que para los familiares de las víctimas, también los que estuvieron ahí, es importante que no quede en el olvido. Que sea algo que... Y bueno, ni hablar Y que haya justicia, ¿no? Que, la se sigue- justicia, que sí. todavía sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Sí. Lamentablemente en Argentina. Sí. Yo suelo decir que atentados lamentablemente se han dado en muchas partes del mundo, pero en Argentina la particularidad es que están en la impunidad. Esa es la diferencia. En otros lugares del mundo, cuando hay un atentado, se castiga a los culpables, te diría casi rápidamente, por lo menos Sí. en Europa, en Estados Unidos suele pasar eso, ¿no? Que habla también del estado de la justicia argentina, ¿no? En esta causa. Ujú. Sí, no pasa nada. Agustina, ¿qué repercusión tuvo? ¿Tenés alguna devolución de la gente de la ahí de la canción. AMIA? Muy buena, la verdad. Muy buena. Muy buena, sí. Sí, el video llegó un montón, tuvo muchas reproducciones, muchos comentarios, incluso Cris Morena lo compartió, es colaboradora en la publicación. Como que se conmovió ella también por haber elegido, bueno, un tema de ella para esto. Así que bien, no estamos contentos. Lindo, aparte trabajé con gente muy linda, muy cálida. Y ¿Dónde lo ubican? Por ejemplo, en tu Instagram, por ejemplo, si sí, me en ocurre. mi Instagram ¿Cuál pueden es? encontrarlo. Es Agus Fernández Mi. Agus Fernández MI y latina, que bueno, es el apellido de mi mamá. Porque Agus Fernández es muy común y no me dejaba poner ese nombre. Claro, claro. Entonces le agregué. A ver, Agustina Fernández, nieta de Alberto Fernández, que tenía una panadería a la vuelta de la AMIA, para que se tenga claramente la dimensión de lo que significó ese atentado cometido el 18 de julio de 1994. Mañana se cumplen 31 años. Su papá estaba a la vuelta, tenía un kiosco. Mi papá enfrente. Enfrente, Y la perdón. panadería Y a la la panadería a la vuelta. vuelta. Y el ataque lo encontró a Alberto yendo a ver a su hijo Marcelo, para ir a darle un beso. Ese es el beso que se interrumpió y quizás el beso que de alguna manera, a través del arte, está dándole a los dos Agustina Fernández. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Por último, convocar al acto mañana, que es el acto central a las 9:30 de la mañana. Bueno, por la memoria y el reclamo de justicia constante, se entra por Corrientes y Pasteur. La dirección de la AMIA es Pasteur 633, si no mal recuerdo. Dirección que no nos vamos a olvidar. Pasteur Ujú, es. 633. Sí, Listo. señor. Bien, 9:30 mañana viernes. A ver, ¿tenés un poquito más? Vamos a cerrar con un poco de esta canción surgida en Floricienta,